Bienvenido a un viaje por la vida de Helen Keller, un rayo de esperanza en la oscuridad. Nacida en Tuscumbia, Alabama, en 1880, Helen vivió una vida que fue testimonio del poder del espíritu humano, superando desafíos monumentales para convertirse en defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Con solo 19 meses, una grave enfermedad la dejó ciega y sorda, hundiéndola en un mundo de perpetua oscuridad y silencio. A pesar de estos obstáculos aparentemente insuperables, Helen demostró una fuerza interior asombrosa, decidida a no dejar que sus discapacidades la definan. Esta determinación se vio reforzada cuando le presentaron a Anne Sullivan, una maestra notable que se convertiría en el salvavidas de Helen para el mundo que la rodeaba. Con paciencia y determinación sin precedentes, Anne se esforzó por conectarse con Helen, estableciendo confianza y comprensión. Al guiar las manos de Helen para asociar objetos con palabras e ideas con conceptos, Anne sentó sistemáticamente las bases para la educación de Helen. De hecho, la floreciente comprensión del lenguaje sirvió como un acto revolucionario de liberación, abriendo un camino para salir de su mundo de oscuridad. Helen fue admitida en la escuela Perkins para ciegos cuando solo tenía 6 años. Su mundo se expandió repentinamente, porque estaba rodeada de otras personas que entendían su lenguaje silencioso de deletrear con los dedos. Igualmente crítica, allí conoció a una educadora formativa y compañera de toda la vida, Anne Macy, más tarde Anne Sullivan Macy, quien reforzó el conocimiento y la comprensión de Helen sobre la lengua y la literatura. Juntas, Anne y Helen superaron desafíos sustanciales y lograron muchos hitos de aprendizaje. Con perseverancia y coraje, Helen no solo luchó por educarse sino que también comenzó a defender los derechos de las personas con discapacidad. Se convirtió en una activista feroz que hizo campaña incansablemente por el sufragio femenino, los derechos de los trabajadores y mejores condiciones sociales y económicas. Su fundación, la Fundación Estadounidense para Ciegos, fue creada para defender los derechos legales y humanos de las personas ciegas o con discapacidad visual. La feroz determinación de Helen fue crucial para acabar con los prejuicios sociales y los conceptos erróneos relacionados con las capacidades de las personas con discapacidad. Demostró que el valor de una persona no está determinado por sus desafíos físicos sino por su fuerza de carácter, inteligencia y voluntad de superar. Es probable que los notables logros de Helena se deban, en gran medida, a su capacidad para escribir. De hecho, escribir ha sido un aspecto crucial de la vida de Helen. Su primer libro, La historia de mi vida, se publicó cuando solo tenía 22 años. Esta innovadora autobiografía arrojó mucha luz sobre el monumental viaje de Helen, desde un mundo de oscuridad y silencio aislados hasta uno de vasto conocimiento, inmensa ambición y defensa incansable. Los escritos de Helen no se limitaron a relatos personales sino que también abarcaron una amplia gama de actividades artísticas e intelectuales. Autor prolífico, su repertorio literario incluye artículos, ensayos, discursos y poesía. Ha prestado sus profundos conocimientos a cuestiones de importancia social, pidiendo acción, comprensión y empatía. Sus excepcionales habilidades literarias se convirtieron en una poderosa herramienta en su defensa. Conmovió al público con su lenguaje expresivo y sus imágenes evocadoras. Muchos quedaron impresionados por su claridad de pensamiento, su coraje y su inquebrantable determinación de continuar la lucha dinámica por los derechos de los discapacitados. Una de las contribuciones importantes de Helen fue su papel en los círculos socialistas. Si bien no albergaba la teoría socialista, la capacidad de Helen para equiparar pobreza y aislamiento fue influyente. Considera que la pobreza no es solo una cuestión de sustento económico sino también un problema de exclusión social. A través de sus numerosas conferencias y escritos, Helena intentó tender un puente entre los videntes y los ciegos, los oyentes y los sordos. Instó a la sociedad no solo a aceptar a las personas con discapacidad, sino a incluirlas de manera significativa, y facilitar su acceso a la educación y la independencia financiera. Helen también fue una defensora del movimiento obrero. Creía que la explotación de la clase trabajadora también afectaba a los ciegos y sordos. Con el tiempo, sus ideas no solo fueron revolucionarias sino también inspiradoras para muchos. A pesar de su dedicación a los ideales socialistas, Helen fue criticada en ocasiones por no alinearse más fuertemente con el movimiento obrero, particularmente en Estados Unidos. Si bien entendía la importancia de los movimientos laborales, creía que sus principales responsabilidades residían en defender los derechos de los discapacitados. La influencia global de Helen fue profunda. Durante sus visitas a Japón y otros países, abogó por las personas sordas y con discapacidad visual, alentando a otros a adoptar el braille y la lengua de signos como herramientas de comunicación estándar, y para brindar mejores oportunidades a las personas con discapacidad en la sociedad. Helen tuvo un legado duradero. Su trabajo continúa inspirando y cautivando hasta el día de hoy. Sigue siendo un símbolo de resiliencia y determinación, un testimonio del poder de la voluntad sobre obstáculos aparentemente insuperables. Helena vivió una vida plena marcada por su fuerza inquebrantable y su profunda compasión por la humanidad.
Su viaje desde un mundo silencioso y oscuro a un mundo de comunicación y conocimiento ilimitado sirve no solo como un tremendo logro individual sino también como una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Mientras reflexionamos sobre la vida de Helen, su historia es un innegable recordatorio del potencial transformador de la educación y la profunda influencia de la tutoría compasiva y paciente. También sirve como un poderoso testimonio del poder liberador y que cambia la vida del lenguaje. El nombre de Helen queda grabado para siempre en los anales de la historia, no solo por sus logros personales sino también por su trabajo innovador en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Dejó un legado considerable y es un testimonio de esta notable mujer que su influencia continúa impregnando el tejido de la sociedad incluso hoy. Su valiente lucha y su incansable defensa inspiraron a personas de todo el mundo, instando a la sociedad a redefinir su comprensión de la discapacidad y promoviendo una cultura de aceptación e inclusión. A medida que seguimos aprovechando su ilimitada reserva de fuerza y tenacidad, ella continúa iluminando al mundo con su legado perdurable. La vida y obra de Helen Keller nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias percepciones de limitación, y a esforzarnos continuamente por lograr una sociedad inclusiva y equitativa. A pesar de todas las probabilidades, Helen Keller surgió como un rayo de esperanza en la oscuridad, un faro de inspiración y empoderamiento. En un mundo que desea suprimirnos dentro de nuestras barreras, ella nos enseñó a mirar más allá. A medida que profundizamos en las complejidades de la vida de Helen, no podemos evitar sentirnos increíblemente humillados e inspirados por su resiliencia y tenacidad. Desde la desesperación de la oscuridad desenfrenada hasta la voz del cambio y la esperanza, Helen fue de hecho un rayo de esperanza en la oscuridad, iluminando las vidas de quienes la rodeaban, y dejando una huella indeleble en la sociedad. Helen falleció en 1968, pero sus convicciones y sueños perduran en las innumerables personas y comunidades que ha tocado e influenciado. No se inmutó y se dedicó hasta su último aliento, siempre luchando por un futuro más brillante e inclusivo. A pesar de sus limitaciones físicas, Helena poseía un espíritu incandescente y una rara determinación. A través de sus logros y defensa, siempre abrió un camino para que otros lo siguieran. Su historia continúa inspirándonos a todos a traspasar fronteras, romper barreras y luchar por una sociedad inclusiva que celebre y apoye la diversidad. En sus muchos años de defensa y lucha individual, Helen Keller personificó el dicho: lo único peor que ser ciego es tener vista pero no tener visión. Su vida fue un testimonio de las inconmensurables posibilidades que existen dentro del espíritu humano, incluso en ausencia de sentidos tradicionales. Al concluir nuestro viaje por la vida de Helen Keller, nos queda no solo una historia asombrosamente inspiradora sobre una joven que superó las probabilidades, sino también un poderoso mensaje de esperanza y determinación. A lo largo de su vida fue un símbolo de triunfo contra la adversidad, un faro de motivación que incluso en los momentos más difíciles de la vida, hay un camino a seguir. La vida de Helena revela que se pueden superar los mayores obstáculos, penetrar la oscuridad más profunda, siempre y cuando nos aferremos al poder del espíritu humano. Hoy en día, Helen Keller sigue siendo un emblema del coraje, un ícono del cambio y una fuente de profunda inspiración para innumerables personas en todo el mundo. En el gran esquema de las cosas, la historia de Helen Keller es un testimonio del poder ilimitado del espíritu humano, una demostración de las cosas extraordinarias que se pueden lograr cuando apreciamos la convicción de creer en nosotros mismos y en nuestras habilidades. No permitió que sus discapacidades la paralizaran ni la definieran. Al reflexionar sobre el viaje de Helena, queda claro que su vida no fue solo suya sino un viaje compartido de liberación. Al conectarnos con la vida de Helen, nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento. Comenzamos a desafiar nuestras propias limitaciones, y a ver el mundo con una visión sin obstáculos por los prejuicios que con demasiada frecuencia nublan nuestra comprensión. Recorrer el camino que alguna vez hizo Helena es reconocer y honrar su coraje y contribución. Al trazar nuestro propio rumbo a través de la inspiración de su vida, tomamos la decisión consciente de vivir con valentía, de ver nuestras limitaciones como simplemente una invitación a romper barreras y efectuar cambios duraderos en nuestro mundo. La determinación inquebrantable de Helen nos invita a ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Nos recuerda que incluso cuando el mundo que nos rodea parece oscuro e incierto, es posible encender una chispa dentro de nosotros mismos y, con esta luz, inspirar esperanza en los demás. Significa su poder para instigar el cambio, su resiliencia y su capacidad para marcar la diferencia en un mundo que de otro modo sería silencioso. Así como el agua sigue su curso, Helena siguió su destino. La vida de Helen es testimonio del hecho de que la adversidad no es una barrera para aquellos llenos de una ardiente determinación de lograrla. La oscuridad simplemente la atrajo a encontrar la luz desde una perspectiva diferente, iluminando así no solo su camino sino también el camino para quienes la seguían. El significado de la vida de Helen Keller trasciende su viaje personal. Lo que hace extraordinaria la vida de Helen es su fuerza interior, y la profundidad del espíritu humano que revela. Mientras somos testigos de su historia, se nos invita a reevaluar nuestra comprensión de la humanidad, la discapacidad y las infinitas capacidades que residen dentro de cada uno de nosotros. La frase más allá de toda duda, Helen Keller es una de las figuras históricas más fascinantes del siglo XX no podría ser más cierta.
Su búsqueda de conocimiento, sus incansables esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los discapacitados, y su espíritu inquebrantable inspiran a las naciones de todo el mundo. De hecho, ella es un faro de esperanza, una luz guía, en la oscuridad. Incluso con una pérdida total del oído y la vista, Helen Keller escuchó su corazón, vio con su mente y llevó su vida con gracia, convicción y espíritu ferviente. Su vida ofrece esperanza, una luz guía que nos lleva fuera de nuestros oscuros túneles de autocompasión y hacia un camino de triunfo personal, impacto global y, lo más importante, amor por toda la humanidad. Al concluir este viaje a través de la vida de Helen Keller, nos encontramos con una verdad innegable, que el espíritu humano es verdaderamente indestructible. Enfrentando la oscuridad y el silencio, Helen nos enseñó que no hay límites para lo que podemos lograr cuando tenemos determinación y coraje. Si te ha inspirado la increíble historia de Helen Keller, y deseas explorar más relatos impactantes y llenos de sabiduría, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historia Reflexiva. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje, y descubre cómo el pasado puede iluminar nuestro camino hacia un futuro más sabio y compasivo. Y como nos recuerda la Biblia en Jeremías 29:2.11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Que esta promesa nos inspire a seguir adelante con fe y determinación, confiando en que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Gracias por ser parte de esta jornada de reflexión y aprendizaje. Haz clic en el enlace de suscripción y únete a nosotros en Historia Reflexiva. Juntos, seguiremos explorando las lecciones que el pasado tiene para ofrecernos y buscando inspiración para un futuro mejor. No te pierdas ni un solo episodio. Hasta pronto.